uno de mis economistas favoritos. Ya, Henry, buenas tardes. Buenas tardes. Es que nos conocimos sobre lo tarde, ¿no? Pero ya que nos conocemos, tú sabes que es un aprecio mutuo. Ay, sí, Henry. Mira, tú no te imaginas lo que nosotros te agradecemos, esos análisis que tú haces por el país y esa visión del país que estábamos hablando ahora mismo. Yo le voy a preguntar algo sobre eso. Henry Hebert está con nosotros, economista. ¿Por qué? Tenemos muchos temas, indudablemente, pero ustedes saben que una de las preferencias mías, porque me educaron en eso desde que entré en la política, es la cuestión de la economía del país. Recientemente, en el viaje que dio el presidente a Andorra, ya al final todo, el presidente habló, don Luis Abinader, habló sobre la economía, incluso dijo, hay que hacer una reunión, y se ofreció para que República Dominicana sirva de anfitriona, una reunión de todos los países iberoamericanos, para que discutamos la situación económica, la situación financiera, el endeudamiento de estos países, porque la verdad que con la pandemia se nos ha complicado la vida. Okay. Entonces, en ese sentido, yo quisiera hablar con Henry, porque justamente hoy sale la prensa, y lo agradezco mucho. Oye, Henry, ¿tienes el perro que está ladrando ahí mismo? Sí, parece que estás de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Es lo que yo estoy diciendo. No, y eso que yo lo tengo lejos, pero parece que tiene voz fuerte, ¿sí? Sí, así que ya se va a acostumbrar que siga haciéndolo. Hoy sale la prensa dominicana, algo que en este programa, con el mismo Henry y otros economistas, hemos venido hablando de la reforma fiscal. Reforma fiscal. Con el mismo Henry ya lo hablamos en días atrás en este mismo programa. Hoy dice el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, sí. Habla y dice que República Dominicana tiene que abocarse a hacer. Inevitablemente, dice, para el país es inevitable una reforma fiscal integral. Primera del periódico. Entonces, ¿por qué? Dice, entre los considerandos, y después vamos a dejar a Henry para ver que nos lo explique, entre los considerandos, tenemos que hacer la reforma fiscal porque se ha incrementado el gasto social. Hay un incremento del gasto social para darle servicio al público, todo lo que eso significa con todas estas vacunas que hay que comprar, todo esto, etcétera, los hospitales, etcétera. Pero no solamente eso, sino desde antes el gasto social, dice el banco, era muy bajo aquí en República Dominicana, comparado con otros países, porque en otros países nosotros tenemos un gasto social del 16% y América Latina tiene un gasto social del 27% del PIB. Ese es uno de los puntos. ¿Por qué? Dice el Banco Interamericano. Segundo, el recurrente déficit fiscal. Los ingresos no nos dan para cubrir nuestros gastos, ¿verdad? Recurrente, o sea, siempre. Tercero, la complejidad del sistema tributario dominicano, complicado, que ayuda a la elusión y también a no pagar, a que no haya a la evasión, son los dos términos, evasión y elusión. Elusión es como eludir, como bueno, déjame ver por dónde me voy para no tener que pagar, y la otra evasión es no pagarlo. Entonces también, entre las cosas que cita, por supuesto, está endeudamiento, el endeudamiento, que Henry hizo el análisis, el último, antes de comenzar el año, ya Henry tenía el análisis que teníamos del endeudamiento, y dijo, estamos en un 74% del PIB en endeudamiento. Ese es el panorama. Henry, ya yo te tiro la pelota a ti. ¿Qué tú crees de eso que dice el Banco Interamericano de Desarrollo? Que es
inevitable la reforma. Sí, mira, de nuevo, mira, Consuelo, buenas tardes, muchas gracias por la amable invitación, siempre un placer estar contigo porque tú siempre haces las buenas preguntas y una de las razones que yo sé que tú estás muy cerca de la gente, ¿no? Entonces esas son preguntas que se hacen la gente, vamos a ver cómo le podemos dar la orientación. Yo acabo de leer, ¿no? la pequeña publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los blogs que tienen sobre el tema de la fiscalidad, y obviamente pues yo vi que varios medios de comunicación hoy lo reseñaron, porque aunque es realmente de la semana pasada y yo tampoco lo había visto, había pasado un poquito bajo el radar, y qué bueno que salió y efectivamente, mira, hace un diagnóstico bastante certero de la situación. Entonces, vamos a ir al grano directamente con la respuesta. ¿Es necesario? No es necesario, es indispensable. O sea, no hay forma de evitar una reforma fiscal. Eso es bueno o es malo, todo depende lo que se vaya a hacer y cuándo se vaya a hacer. Entiendo que en un mundo ideal, y entiendo que hasta el momento es lo que están planeando y programando las autoridades, es que los cambios que serían la parte de reforma fiscal, y después vamos a tratar de definir bien cuando hablamos de reforma fiscal de qué estamos hablando, deberían de entrar con el presupuesto 2022 a inicio del año 2022, de modo que nos tomemos el poco tiempo que queda antes de presentar el presupuesto, que el presupuesto se tiene que entregar en septiembre al Congreso, o sea que queda muy poco tiempo. O sea que es en septiembre que se va a hacer, que tiene que ir al Congreso el presupuesto del 2022. Efectivamente. Entonces, que los cambios que vayamos a hacer tienen que ir en ese presupuesto. Yo entiendo que eso es lo ideal, tanto a nivel de forma como a nivel de calendario. Eso no quiere decir tampoco que haya mucho tiempo, porque efectivamente para presentarlo en septiembre prácticamente yo asumo que debe de haber porque dentro de lo que llamamos reforma fiscal, porque la gente le tiene miedo a eso, porque por supuesto la gente recuerda una serie de reformas que fueron reformas más bien tributarias que fiscales, inclusive la gente lo llama un parche tributario. ¿Por qué? Porque solamente se enfocaban del lado de los ingresos y eran medidas como parche, o sea, no era una reforma realmente, sino básicamente incremento de tasas de impuestos y tratar de inventarse algunas figuras nuevas para poder seguir recaudando más. Ahora, dicho esto, una reforma fiscal tiene que ver con 4 dimensiones principales. El tema de los ingresos, y efectivamente, y nos guste o no, es irrelevante, pero como lo dice este documento del BID, para poder incrementar, y es necesario incrementar el gasto social en el país, especialmente en el tema de la salud, se necesitan más ingresos. Esa es la realidad. Después podemos discutir cómo se consiguen más ingresos, hay que discutirlo. 2, el tema de los gastos. Es necesario que el Estado pueda gastar más dinero porque le corresponde al Estado hacer lo que no le corresponde al sector privado hacer. No es al sector privado que le corresponde hacer gasto e inversión en educación, en agua, en salud, en seguridad, en infraestructura, aunque puede haber, como se ha discutido, la parte de acuerdos público-privados, que puede ser bueno, pero también pueden ser malos cuando se hacen mal, y creo que ahí tenemos el peor ejemplo de todos, que es la autopista a Samaná, con el tema del peaje sombra, que eso fue un acuerdo público-privado, que fue privado, o sea, ahí el interés del día de hoy. Bien, gracias. Aunque bueno, tenemos la autopista, pero a un costo que es obviamente faraónico, porque cada año hay que volver casi volver a pagar lo que ha costado, ¿no? La autopista. Hay que ver el tema del balance del Estado, el balance general, si fuéramos a hablar de una empresa o de la casa, los activos y los pasivos. Entonces, hay que ver esas 4 dimensiones para entonces, como objetivo, incrementar los ingresos del Estado para que el Estado pueda gastar más
pero para eso necesitamos que el Estado gaste mejor, o sea que hay que mejorar considerablemente la forma de cómo opera el Estado, la misma arquitectura del Estado en esta reforma tendría que ser tocado. Hemos visto cómo en los últimos 20 años han ido multiplicándose las agencias del Estado. Sí. Toma el caso de la agricultura, que hay 50 oficinas. ¡El de la frontera! La frontera. Tú tienes 800 razón. vainas dedicadas, instituciones dedicadas a la frontera. Entonces hay una reingeniería del organigrama del Estado, debería permitir un gasto de mucho mejor calidad, y en este gasto de mejor calidad está también el tema del sector eléctrico, porque mira, Consuelo, si vemos los últimos años, probablemente una buena tercera parte del déficit fiscal se debe al sector eléctrico. Resolver el sector eléctrico permitiría liberar 50 mil millones de pesos al año. Entonces, eso es todo. Ahora, conjuntamente con esta reforma fiscal y esta diferencia este año, que además de ser realmente fiscal, tiene que ser uno de los 3 elementos de lo que el presidente en su discurso del 27 de febrero correctamente llama un pacto social. Necesitamos un pacto mucho más amplio que solamente la parte fiscal, porque además de la parte fiscal necesitamos revisar profundamente el tema de la seguridad social, tanto en la parte de pensiones, porque si el objetivo de un sistema de pensiones es garantizar pensiones dignas a los trabajadores, todos estamos conscientes de que el resultado no está. Necesitamos revisar eso con todo lo que eso pueda significar. 2, en el tema de la seguridad social, en la parte de salud, si bien hay que aplaudir y ver, mira, el camino que se ha recorrido, que hay gente que hoy en día tiene acceso mal que viene a la salud, porque hay un sistema de seguridad social, hay un SENASA, hay un seguro que tú pagas y te des cuenta, que eso ha permitido un acceso ya un poquito más amplio. Todavía sabemos que faltan elementos muy importantes, como lo es la atención primaria. Los centros de atención primaria tiene que ser la nueva revolución del sistema de salud en la República Dominicana. El tema, y en la seguridad social, un tercer punto que nunca se ha podido cumplir, a pesar de estar incluido en la ley, que es el seguro de desempleo, que obviamente te plantea ahí una discusión muy complicada que tiene que ver con la cesantía, y reconocemos que ahí es muy fácil conversar eso contigo, y en la práctica sabemos que enfrentarse a esta situación y buscarle una solución que afecte lo menos posible los intereses de las mayorías es complicado. Y finalmente, y tiene que ver con eso, que es la parte del sistema laboral, y en eso yo creo que hay 2 aspectos muy importantes. Necesitamos seguir creando empleos, porque falta recuperar una buena tercera parte de los empleos que se perdieron, no solamente en el sector formal, sino que un documento reciente del MEPID y del Banco Central demuestra que en el sector informal se perdieron 2 veces más empleos que en el sector formal. El sector informal ha sido aún más golpeado, por supuesto, que el sector formal. Entonces, bajar en los niveles de informalidad es yo entiendo, uno de los retos de esta reforma holística, de este pacto social, conjuntamente con mejorar el nivel salarial. Y creo que ahí, tú ves, por eso tiene que ser integral, tiene que ser todo al mismo tiempo. Una de las maneras, probablemente, de poder negociar entre todas las partes la mejora paulatina de los niveles salariales es que, si efectivamente se plantea bajar la tasa del impuesto sobre la renta a las empresas, las grandes y más especialmente las chiquitas, las micro y las pequeñas, esto debería ser a cambio de tener una planificación los próximos 5 o 10 años, ir recuperando los niveles de salario. Pues si de un lado te voy a bajar el impuesto, que eso va a favorecer a las empresas formales, a cambio debería haber un compromiso de que vamos a mejorar los salarios. Si hacemos todo esto, la República Dominicana, creo sinceramente, tiene la oportunidad de graduarse como la economía más atractiva, no solamente de la región,
sino de toda Latinoamérica. Y fíjate, Consuelo, a pesar de la crisis, a pesar de nuestras debilidades, mira, la inversión sigue llegando, la gente sigue confiando en la República Dominicana porque es un destino que pues es altamente atractivo, y más cuando tú veas a nivel geopolítico, la economía de Estados Unidos va a tener probablemente sus mejores años después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, un crecimiento de 6.4% en los Estados Unidos, una demanda muy importante de productos que fabricamos aquí en la República Dominicana, y probablemente el sector turismo ya va a empezar a mejorar en función de que ya el tema de la vacuna empieza a mejorar en los países que mandan los turistas. O sea que debemos abordar con optimismo, pero este optimismo no debe ser el pretexto para no hacer la gran agenda de transformaciones. Bueno, yo creo que tú has hecho todo un programa de por dónde debemos. Pero la situación es, Henry, que hay algunos que opinan, ahora en medio de la pandemia no se puede hablar de reforma fiscal. Hay otros que, como tú estás diciendo, deberíamos desde ya comenzar a ver para que en el presupuesto del 22 ya nosotros tengamos ese pacto social, sí, ese pacto social que tú estás planteando, importantísimo. Yo creo que eso es lo que más me ha gustado, que tú has dicho, sí, una reforma fiscal pero integral. Sí. O sea, que realmente sea tributaria, más que solamente cambiar algunos aspectos de esto o de lo otro. Sí, que es simplificar y, muy importante, Consuelo, esta vez, para incrementar los ingresos del Estado, sí, esta vez, Consuelo, hay que plantear disminuir las tasas. ¿Hay que plantear? Disminuir las tasas. Las tasas. Tasa que va a ser muy diferente a lo que siempre se había hecho, que era, mira, vamos a entrar del 12 al 16 el ITEVIS, después del 16 al 18, esta vez no se va a tratar de aumentar el 18 a 20. Tiene que discutirse cómo bajamos al 12 o al 15. Eso sí, hay bienes que no estaban pagando ITEVIS, que se van a tener que integrar, pero ahí nos vamos, exacto, y ahí nos vamos entonces a puntos muy específicos. Supongamos, dentro de esto, de todo ese panorama, las exenciones, se ha hablado del gasto, el gasto tributario, que son las exenciones. Sí. ¿Cómo manejaríamos eso? Ok, mira, dentro del gasto tributario, que representa un poco más de 200.000 millones de pesos, que es una estimación. ¿Cuánto que representa el gasto tributario? Estamos hablando más de 200.000 millones de pesos. ¿Qué es el gasto tributario? Sí. Es una estimación teórica, sí, de cuánto se deja de recaudar por una serie de regímenes de incentivos, de exenciones, etcétera, etcétera. Ok. Primero hay que tener un cálculo relativamente teórico, y que no necesariamente la disminución de esta cifra se traduce automáticamente por incremento de recaudaciones. Te voy a dar dos ejemplos diferentes. Primero, vamos a asumir que se decide bajar del 18 al 15% la tasa del ITEVIS. ¿Okay? Sí, sí. Sin cambiar la base a la cual se cobra el ITEVIS. Tendría una consecuencia de que el gasto tributario, el cálculo del gasto tributario, bajaría en esta misma proporción, porque para calcularlo, tú calculas, mira, esos son todos los bienes y servicios, si pagan 18, tengo que recaudar tanto, y se reduce. Bueno, tú ves que no necesariamente te significa una baja. Del otro lado, tú podrías tomar una decisión trágica para el país, y yo espero que ahí nadie esté planteando eso, pero lo voy a hacer para poner un ejemplo absurdo. Ajá. Dentro de las exenciones, tú tienes planes políticas de incentivos, y obviamente el sector que más recibe o que más al cual más se le atribuye esto es el sector de las zonas francas. Estamos hablando de unos 20.000 millones de pesos. Una manera de eliminar este gasto tributario, en teoría, sería decir, bueno, vamos a poder pagar la zona franca lo mismo que están pagando el resto de los sectores. ¿Cuál sería la consecuencia? Bueno, sencillamente no estaremos recaudando absolutamente nada,
porque prácticamente sería la sentencia de muerte de las zonas francas, porque serían a otros países con los cuales tengo que competir. Ellos nada más, déjame decirte, Consuelo, ellos le están rezando a sus santos para que la República Dominicana modifique su régimen de zona franca, porque hoy en día le estamos dando una paliza a todos los países de la región, porque mira, tenemos un sector zona franca que está creciendo, captando cada vez más nuevas inversiones. Yo vi esta mañana una noticia fantástica, una compañía de Estados Unidos que se instala en el país para producir las pruebas PCR para el COVID-19, que te dicen esto. Entonces hay confianza en el país, y si se instalaron acá es porque no se instalaron en otro país. No se instalaron en Costa Rica, ni en Nicaragua, antes, tú ves, Consuelo, antes esas empresas no llegaban a República Dominicana. No llegaban, llegaban a Costa Rica. Eso era su destino preferido. Hoy en día somos ese destino. Entonces tú ves, yo pudiese entonces bajar el gasto tributario, en el caso de la zona franca, bajar el gasto tributario 20 mil millones de pesos, y entonces sentenciar de muerte a ese 180.000 empleos. Se nos va el sector. Entonces, y algunas provincias, fíjate, una provincia como Santiago, como San Cristóbal, más del 40% de los empleos formales vienen del sector zona franca. Entonces, tenemos que tener cuidado. Bajar el gasto tributario del lado del ITEVIS significa cobrar ITEVIS a una cantidad de cosas que hoy en día no se cobran, que se tenga que hacer probablemente. Ahora, creo que si eso se hace, habrá que tener cuidado de ver, mira, probablemente por lo menos el quintilo 1, que es el 20% de los hogares más pobres del país, hay que asegurarse de que cualquier incremento de sus costos, porque se habrá modificado el tema del ITEVIS, eso hay que compensárselo, y eso es fácil, porque tenemos los mecanismos a través de los programas de asistencia, a través de la tarjeta, Solidaridad, que está cambiando de nombre. En fin de cuentas, asegurarse de que en nombre de proteger a los pobres, que no se nos dé un subsidio a nosotros que quizás tengamos un poquito más de posibilidad de asumirlo. Tiene que haber, hay que tener mucho cuidado en el diseño, porque lo que menos tiene que hacer es afectar a los que han sido más afectados. Exacto. Entonces, cuando tú dices eso, también he visto planteamientos de otros economistas que hablan tú dices, a los más afectados, a las personas con menos posibilidades. Tendríamos que volver a valorar el impuesto sobre la renta, o ya eso es imposible, porque el ITEVIS sustituyó los ingresos por el impuesto sobre la renta, porque es un impuesto, de acuerdo a lo que a mí me explicaron hace muchísimos años, que yo me oponía a eso, es un impuesto del modelo neoliberal, recargar el ITEVIS y entonces aliviar el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, el impuesto indirecto, retroactivo, ¿cómo que le llaman ustedes? Regresivo del impuesto del ITEVIS, a donde incluso los pobres y la clase media proporcionalmente paga más que un rico. Claro, porque deberíamos volver al impuesto sobre la renta. ¿Eso es posible? Entonces, mira, es ahí donde también hay que tener mucho cuidado. Y siempre yo lo digo, y que no se malinterprete lo que yo voy a decir. Aquí yo creo que la gente lo entiende perfectamente, porque es sencillo de entender. República Dominicana es uno de los pocos países en el mundo donde los pobres salen a defender los intereses de los más ricos. Ay, espérate. ¿Cómo fue? Mira, los pobres salen de los pocos países del mundo en donde los pobres salen a defender los intereses de los más ricos. Ay, es verdad. Por ejemplo, mira, vamos a tomar dos ejemplos. Vamos a tomar el ejemplo el impuesto a las placas. Recuerda que en los últimos 10 años, casi cada año, se vuelve a plantear el tema de que si en vez de cobrar un monto fijo, ¿no?, en peso por la placa, independiente de cuánto cuesta el vehículo, llevar a un sistema que es más justo, que es cobrarle el 1% del valor del vehículo. Pues mira, ¿quiénes son los que están saliendo a la calle a protestar la medida?
no son los dueños de las jipetas, ¿o no? ¿O sí? Entonces, bueno, eso es un ejemplo. Dos, cuando se habla del impuesto sobre la renta a las personas, yo entiendo que, tomando en cuenta que ha habido ganadores y perdedores en el COVID, hay que reconocer que hay sectores, hay gente que le ha ido mejor que a otros. Creo que hay espacio para que, a diferencia con el tema del ITEVIS, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la propiedad tiene que ser más progresivo. O sea, ahí, tal como lo dice la Constitución, y casi todas las constituciones del mundo lo tienen, la gente tiene que pagar en función de lo que se llama su capacidad contributiva. Entonces, mira, hay gente que ha planteado como opciones, y voy a explicar por qué yo no estoy de acuerdo, que algunos países han planteado lo que se llama el flat tax. O sea que, independientemente de cuál es tu nivel de ingreso, todo el mundo paga la misma tasa. Entonces, oye, mira, vamos a cobrar 10% a todo el mundo. Es verdad que eso es muy sencillo. Ahora, Consuelo, yo no sé cómo explicar a la gente más pobre cómo le puedo justificar que paguen la misma tasa de impuestos sobre la renta que los grandes empresarios del país. Tú ves, yo entiendo que es legítimo evaluar inclusive la posibilidad de que, a diferencia de lo que se haría con el impuesto sobre la renta a las compañías, que lo tenemos ya demasiado alto para competir con otros países, hacer que las empresas pequeñas, nadie se va a formalizar pagando un 27%. Ahora, si tú me dices que para las empresas pequeñas usted va a pagar un impuesto sobre la renta de un 10, de un 15%, de un 12%, ya es más fácil captar a la gente. Después el Estado tiene que administrar bien eso, gastar bien, invertir bien el dinero que recibe. Ahora, del lado del impuesto a la renta de las personas, es posible que la escala más alta que se cobra con un 25%, ya muchos países a raíz del COVID lo que están contemplando es crear una escala un poquito más alta, pues un 30%, arriba de cierto nivel. Que ahí tú vas a, y eso es una señal. Una tasa COVID, como le han dicho. Que pudiera ser, inclusive, tú pudieras decir, oye, mira, inclusive lo que vamos a hacer, señores, o sea, no es que nos estamos volviendo comunistas, nada más, de que entonces, como tú lo dices, una tasa COVID, que por los próximos 3 o 4 años, el tiempo que podamos salir con tranquilidad de esto, es el esfuerzo que le vamos a pedir a la gente que está ganando, qué sé yo, más de 200, 300 mil. Hay gente que ha ganado con esta pandemia. Eso lo pueden hacer. Lo mismo, tú sabes, lo que se llama la exención contributiva, que es el primer nivel de ingresos sobre los cuales, yo creo que está en 35 mil pesos mensual, no recuerdo ahorita, pero por ahí, en esas aguas anda, que es el monto de los ingresos sobre los cuales no se paga impuesto. Si mañana se plantea bajarlo un poquito, porque lo tenemos relativamente alto en la República Dominicana, los que van a salir a protestar son la gente que ni gana suficiente para poder utilizarlo. Cuando en realidad, mira, una exención contributiva de 40 mil pesos solamente beneficia a los que ganan mucho más que los 40 mil pesos. Y hoy en día tú tienes menos del 85% de la gente que gana suficiente para pagar impuestos sobre la renta. Y te voy a decir una cosa, inclusive habría de contemplar, mira, si realmente se modifica la escala del impuesto sobre la renta y que tú haces que la tasa de entrada, en vez de ser un 15%, que es alto, sea un 5%, mañana tú puedes tener más gente pagando que sea un poquitín, pero tú sabes lo que pasa, que a ningún sistema político le interesó que mucha gente pague un poquitín. Porque cuando tú tienes mucha gente que paga un poquitín, tú tienes mucha gente que está mucho más pendiente de lo que se está haciendo desde el Estado con el gasto público y esto. Entonces, tenemos que ver de qué manera, pero para eso el presidente de la República tiene que construir este relato. Pero, hacia dónde vamos a ir y cómo se va a hacer. Y que las medidas se sienten, mira, si tú le explicas las cosas, que tú estás haciendo cosas que suenan justas porque lo son,
es posible que la gente te acompañe y te siga, porque la gente entiende que, mira, estamos en unos momentos que todavía son históricos. No nos vayamos a equivocar, todavía no Pero hemos tú salido crees, totalmente del hoyo. Henry, tú crees sinceramente que haya posibilidades de ese pacto social para entonces ver la cuestión a mí me gusta llamarlo, de esa reforma fiscal integral? O sea, pero primero todo esto que estamos hablando es el pacto social y que debe estar discutido en el CES, debe el gobierno propiciarlo y lo necesita, porque el gobierno necesita dinero, Sí. como todos los gobiernos, y con la pandemia. Entonces, ¿tú crees que nos va a dar tiempo tú crees que va a haber esa disposición anímica de sentarnos a discutir aquí en República Dominicana? Mira, Consuelo, Consuelo, tú y yo hemos participado en muchas reuniones del Pacto Eléctrico, muchas reuniones del Consejo Económico y Social. Aplaudo y reconozco que todas esas cosas son buenas. Es positivo pero ya dijo la empresaria, la representante empresarial Circe Almanzar, una estrella, dijo, vamos a cumplir con el Pacto Eléctrico para entonces venirnos al Pacto Fiscal. O sea, no, mira, yo creo que habrá de ver, yo no sé en qué orden de aparición, ¿no?, en la pantalla tienen que venir las cosas. Creo que hay muy poco tiempo, para decir que no hay tiempo, para hacer una discusión profunda en el seno del Consejo Económico y Social de lo que sería el tema de la reforma tributaria. Sí. Creo que no queda, realmente no queda tiempo. Ahora, eso impide que en paralelo, como la reforma tributaria es uno solo de los elementos, ¿no?, de la mezcla completa, de que entonces, mira, yo creo que se va a tener que, como dicen los americanos, ¿no?, caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Entonces, caminar es, mira, la reforma tributaria, los grandes principios se pueden acordar, de que, mira, hay que poder recaudar más, hay que tener un sistema más sencillo, un sistema más justo, un sistema con tasas más bajas, donde logramos bajar todo lo que es informalidad, evasión, ilusión, todo eso obviamente, y que entonces en paralelo, si efectivamente la respuesta que va a venir una propuesta del Estado más o menos discutida, eso tiene que ser parte del presupuesto. Y al mismo tiempo, yo creo que en esta propuesta de presupuesto, el Estado debería de proponer y yo creo que mucha gente en el gobierno ha estado trabajando sobre esto, especialmente el Ministerio de Administración Pública y el MEPID, en cómo reestructurar el Estado. Porque ahí si al mismo tiempo tú le vas a decir, mira, yo necesito recaudar más por todas esas razones, hay que aumentar el gasto en salud, hay que aumentar el gasto en infraestructura, hay que reducir el déficit fiscal, pues al mismo tiempo el Estado tiene que dar fe de que efectivamente está también haciendo su trabajo de su lado, que es la reorganización del andamiaje del Estado. Si se hace todo esto, yo creo que efectivamente pudiésemos tener durante el segundo semestre mucho tiempo para discutir, por ejemplo, un tema que es un poquito más complicado, que no necesariamente tiene que estar completamente integrado en el presupuesto, aunque tendría efecto obviamente sobre las cuentas de todo el mundo, que es la reforma de la seguridad social. Porque mira, y tú ves, mira, ¿cómo podemos reformar la seguridad social si no logramos un incremento bastante general de los salarios? Porque hay un punto que es casi inevitable, y no he visto el estudio que ha actualizado recientemente este señor, que es uno de los Arismendi Díaz, que es uno de los especialistas de los temas de la seguridad social. Sí. Y ahí la seguridad social está planteando Arismendi Díaz Santana, sí, que mira, que ahí los números no dan. Si tú quieres mira, se dice que para una pensión, para que sea digna, debe tener esas características. La gente tiene que poder irse con no menos del 70% del salario de referencia. Estamos muy lejos de eso. 2,
tiene que haber un mecanismo de que se vaya indexando mal que bien para que se vaya protegiendo este dinero durante lo que resta de vida de la persona. Y tres, que tengan una cobertura médica durante su pensión. Eso es lo que tenemos que lograr. Con los números actuales eso no da. Entonces, la peor forma de enfrentar esto es de hacer el avestruz. Y creo que como tenemos que contemplar una serie de reformas importantes que si se hacen, yo sé que una consecuencia va a ser que el costo de la deuda va a bajar. No solamente al país, sino a las empresas. Que me pares ahí un minutito, Henry. La deuda que tú dijiste, calculaste el 74%. A febrero, sí. Ahora, si el BID dice ahora que estamos en el 70% del PIB, sí. Más o menos, bueno. Estamos, lamentablemente estamos cerca. Pero el presidente Luis Abinader, muy preocupado, que fue parte de su discurso, dijo, lo que te dije al principio, a los países iberoamericanos vamos a reunirnos para ver si llegamos a un acuerdo, o nos salvamos todos, o nos vamos juntos, o vamos a fracasar separados. Incluso los organismos multilaterales, los organismos internacionales, una tasa especial por la pandemia para todo este endeudamiento. ¿Por dónde vamos a agarrar esto? Porque es importantísimo. Pienso que el presidente de la República debería de aprovechar precisamente lo que le ha dicho en esta cumbre, y él ser el que invite, para no ser convocar, que él invite a toda la región, con todos los organismos que tienen que reunirse para organizar aquí en la República Dominicana una gran cumbre de la deuda COVID. Vamos a separar, yo creo que tenemos que separar la deuda normal, si quiere decir, de la deuda COVID. En el caso de la República Dominicana, se nos subió en 20 puntos el tema de la deuda por el COVID, y no le podemos dar, creo yo, el mismo tratamiento a la deuda COVID que a la otra. Busquemos entonces, trabajando con los organismos multilaterales, con los grandes países que tienen esas mismas preocupaciones, la forma de que los países del área, porque Latinoamérica ha sido la región más golpeada a nivel económico y social por el COVID. Estamos hablando de millones de gente que ha vuelto a caer en la pobreza, y tenemos que sacarlo no temporalmente, sino definitivamente. Y para eso yo creo que se requiere un tratamiento especial para el tema de la deuda COVID, y creo que aprovechando este momento, pienso que el presidente de la República pudiese aprovechar, y eso daría mucho liderazgo y visibilidad positiva a la República Dominicana en un momento donde hay una crisis de liderazgo en Latinoamérica. A mí me tocó la semana pasada compartir por Zoom una conferencia desde Brasil, con universidades de Brasil, de Uruguay, de Argentina, gente de Colombia, y estuvimos hablando de eso, que hay una crisis de liderazgo en la región, y creo que ahí hay una oportunidad para la República Dominicana sobre este tema de poder liderar. Y como somos el país donde quizás es más fácil accesar para todo el mundo llegar a la República Dominicana, es muy fácil. Creo que eso debería aprovechar el presidente Abinader para entonces construir este liderazgo como país y como persona, y ver entonces cómo le aportamos una solución a esta deuda COVID, porque va a requerir de algunos tratamientos diferenciados, porque si no va a ser muy difícil cumplir, y más cuando después la red nacional te va a pedir cumplir también con el cambio climático, que te va a significar más deuda. Entonces, lo primero, y ojalá... Ese es otro tema que vamos después a hablarlo. Sí, el cambio climático, después nos vamos, porque como bien tú dijiste que cuando tuvimos la conversación, ese cambio climático, ok, muy bien, pero eso es para China y para Estados Unidos y para Europa y para Alemania, porque estos paisitos no producen esas emisiones son ellos los Ahora, que comenzar. Y la realidad, Consuelo, que de acuerdo a los estudios que se han hecho a nivel mundial, la República Dominicana es uno de los 10 países más afectados por los riesgos
del cambio climático. Entonces, ahí el que tiene que pagar no es la víctima. Exacto. Digo yo. Exacto. Como tú Digo dices. yo, Henry, muchas gracias, que nos están haciendo señas. No, Como gracias Consuelo por siempre, este intercambio que tan Dios ayude a este país, ese pacto social que tú estás planteando para hacer ese pacto también financiero que se necesita, indudablemente, y para darle empleo al dominicano y para darle seguridad social, ese cambio en la seguridad social, todo esto que tú has planteado dentro de un pacto social. Mira, recuerda, Consuelo, yo no estaba en República Dominicana, pero yo me he documentado, leído, conversado. Hace 30 años atrás, la República Dominicana estaba saliendo de una crisis tremenda. Se hicieron grandes cambios, grandes reformas que han permitido este empujón que tuvo la economía dominicana, que lamentablemente este crecimiento no fue tan bien distribuido como debería haber sido, es cierto. Entonces, ahora hay la oportunidad para hacerlo de nuevo, no bien, sino mucho mejor. Mucho mejor, más justo, más incluyente. Esa es la oportunidad que tenemos, pero también la responsabilidad, porque si no lo hacemos, esta responsabilidad muy bien pudiera ser nuestra gran culpabilidad. Muy bien. Gracias a ti. Gracias. Un abrazo. Gracias. Señores, que hemos tenido, como siempre, ustedes saben que estos son los temas que yo quiero discutirlo y llevárselo a ustedes. Pacto social, donde se dice Henry, se revise la seguridad social, la salud, las pensiones, los sueldos, la atención primaria, el desempleo, la cesantía, ok, una serie de pactos sociales. Entonces de ahí también a lo económico, a lo financiero. Pero comencemos con un pacto social, que nos pongamos de acuerdo. Bueno, señores, el presidente Biden, Estados Unidos, va a distribuir, yo creo que regalar 60 millones de AstraZeneca, la baja un día para todos estos países. Ahora sale el anuncio hoy, 60 millones de vacunas AstraZeneca que Estados Unidos no las va a usar. Estados Unidos, ¿cómo se dice? Gentilmente, qué sé yo, no sé cuál es el término, nos va a todos los países a regalarlo. Yo creo que regalarlo, no son mentiras. Muchas gracias, Estados Unidos, por acordarte de nosotros ahora. 60 millones de AstraZeneca que va a distribuir a todos los pobres del mundo. Ahora. Y que no usan. Óptico Oviedo, recuérdate de Plaza Lama. Óptico Oviedo tiene una gran oferta en la venta de pasillos de Sanville. ¿Ok? Este fin de semana. Ven este viernes 30 hasta el domingo 2 de mayo. Ya estamos en mayo, Dios mío. Viernes 30 hasta el domingo 2 de mayo al nivel acuario de Sanville. Nivel acuario de Sanville, donde está Óptico Oviedo, y adquiere tus monturas más cristal antirreflejo por solo 1,199 pesitos. Óptico Oviedo en Sanville este fin de semana, viernes 30 hasta el domingo 2 de mayo. ¿Ok? Ok. Montura más cristal antirreflejo, 1,199 pesitos. Ciertas condiciones, por supuesto, aplican. Sanville. Café Santo Domingo, tu marca país. Grupo Rica, tu marca país. Y a lo mejor nos llegan unos cuantos milloncitos de esa vacuna que Estados Unidos va a regalar, a vender, no sé qué. Muchas gracias, Estados Unidos, por mandarnos esos 60 millones de vacunas a todos estos muertos de hambre que somos nosotros. Gracias, porque así que se hace. Nos vemos. Bye bye. Voy para el sol de la tarde.